Hola, soy Karina Serrano y esto es de la Ley al Podcast, un espacio donde exploraremos el lado más humano e innovador del derecho, con historias reales, aprendizajes y miradas al futuro. Bienvenidos. El día de hoy me acompaña Nicole Fegali, abogada e ingeniera, actual manager del equipo de Legal Transformation en EY Colombia. En los últimos años, su trayectoria se ha enfocado en la implementación de tecnología legal en pro de hacer más eficientes el trabajo de los equipos legales. En este episodio vamos a conversar de cómo fue para ella iniciar en este mundo legal tecnológico y cómo ha sido habilitarse caminos en un tema que aún continúa en auge. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, Cari, muy feliz. Qué Muchas alegre gracias por invitarme a este espacio. comentarte que este posiblemente sea uno de los primeros episodios que voy a estar lanzando, que estoy segura que vamos a conversar sobre temas que van a plantear nuevas conversaciones para todas las personas que nos escuchan. Así que, bueno, me gustaría iniciar haciéndote una pregunta como para romper el hielo un poco y volver a cuando iniciaste tu camino en la profesión de derecho y de ingeniería. Quisiera conocer en qué momento decidiste iniciar estos dos caminos, cómo fue esa decisión y cómo te has sentido hasta hoy con esta profesión. Pues bueno, es una historia muy curiosa y llena de vaivenes, de los vaivenes de la vida. Inicia muy apalancada de experiencias personales y de experiencias también familiares. Yo crecí en una familia multicultural, con múltiples facetas, una familia también de migrantes, una familia colombiana, pero una familia también de una u otra manera con otras raíces. Mi familia paterna es libanesa y un poco derivado de experiencias personales y experiencias familiares, siempre estuve muy interesada en aspectos sociales, ¿no? Y me encantaba siempre estar involucrada en temas de fundaciones, en temas de organizaciones, en causas sociales. Em, entonces, fue un aspecto siempre muy vital en mi vida, ¿no? Pero cuando ya estaba a punto de decir que quería estudiar, yo realmente nunca tuve como un enfoque muy claro. A mí me encantaba todo, o sea, en el colegio siempre fui de las personas que más les gustaba, o sea, me encantaban las matemáticas, pero me encantaba la filosofía, pero me encantaba la historia, entonces creo que nunca tuve como un enfoque de decir, ah, no, la tengo clarísima, porque además muchos que estudian derecho o amigos que estudian derecho dicen, no, yo estudié derecho porque no me gustan las matemáticas, ¿no? O estudio medicina porque no me gustaba, ay, yo qué sé, filosofía en el colegio, ¿no? Muchos de los raciocinios fueron de esa manera. Pero en mi caso, pues bueno, sí tenía como un mar de cosas que me gustaban y no sabía eventualmente pues a dónde decidirme. Pero algo que sí tenía muy claro desde ese entonces era que a mí me gustaba crear cosas. Me encanta crear cosas. Soy la persona más curiosa, más creativa. Me encanta desarrollar cosas nuevas, me encanta innovar. Entonces, en una de esas guías y en ese camino decidí estudiar ingeniería industrial, empecé con ingeniería. Ok, Y porque particularmente en Colombia, bueno, donde yo la estudié, se conoce que la ingeniería industrial o el enfoque es muy es como muchas cosas y aprendes muchas cosas con un poquito de un pandito conocimiento y claro. ya de ahí vas avanzando en la transformación, ¿no? Y vas ahondando en lo que a ti te gusta. Entonces dije, bueno, me encanta la ingeniería, entonces vamos a entrar, vamos a ver, me encanta crear cosas. Y de hecho, pues por eso inicié en ingeniería. Pero ya en la particularmente, pues no dejé a un lado ese aspecto social. Y a mí me pasó algo muy curioso y es que, bueno, yo soy la primera profesional en mi familia, ¿no? Mi mamá siempre estuvo trabajando en varias como aspectos legales y yo decía en algún punto de la vida, yo trabajaba manejando arrendamientos, trabajó mucho también con temas de juzgados. Entonces yo decía y yo la veía a ella y la ayudaba a ella en ciertos aspectos que me decía: "Oye, hazme tal contrato, hazme", pues, desde el colegio, ¿no? Casual, y yo decía: "No, pues imagínate yo estudiar derecho", porque lo llegué a pensar, imagínate en su momento yo estudiar derecho, pero ni siquiera puedo yo con mis propios problemas ahora resolverle los problemas a los demás. No, eso es muy complicado, ¿no? Yo decía: "No, eso no". Y cuando ya entré a ingeniería, en ingeniería primer semestre, me pasa algo, y es que en mi universidad, yo estoy en la Universidad de los Andes en Colombia, y en mi universidad todos
tienen que ver en algún momento constitución y democracia, ¿no? Como, no es del enfoque de constitucional per se, pero sí es del enfoque de, bueno, por lo menos conocer básicos en tu país. Era muy curioso porque todos los de ingeniería lo veían en primer semestre y yo lo empecé a ver y llegó un punto en el que yo estaba totalmente fascinada, o sea, de todas las clases, por supuesto que nadie que no le gusten o no tenga afinidad con temas legales Sí. va a decir: "¿Qué es esto? Horrible, la materia lectiva, la que vamos a pasar porque nos tocó, obligatoria". Y yo era de las personas, me compré el libro, me lo leí completo, súper apasionada y ahí, entonces yo, hice una reflexión y caí en una reflexión muy encontrada, de decir: "Okey, esto me gusta más, me gusta incluso mucho más que cosas de ingeniería que yo pensaba que tal vez eran distintas, ¿qué hago? ¿Qué hago?", ¿no? Y ahí inició un camino que, para hacerte corta la historia, yo di vueltas en la universidad, yo pasé de ingeniería, duré unos semestres en administración, me devolví, luego como de ese camino de autoconocimiento, llegué a Ok. un punto en el que dije: "Yo definitivamente quiero ser ingeniero". ¿Nunca tuviste como esa duda de tengo que elegir una o la otra o siempre lo viste muy claro, puedo llevar ambas especialidades o profesiones juntas de la mano? Yo tenía una limitante, yo tenía una gran limitante y es, soy la primera profesional de mi familia, pues por un lado como que nunca tuve esa guía de alguien como muy cercano que me influenciara. O sea, Sí, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, que me sí, guiara y me influenciara de tal vez el mejor camino es este, o que me impusiera, de decir, tú sí, tienes que estudiar esto. Entonces, yo creo que hay positivo, pero tenía una segunda limitación, y es que yo pude estudiar gracias a una beca. ¿No? Entonces, claro, ahí vienen y empiezan a jugar un montón de factores de decir, claro, tú quieres aprender un montón de cosas, una persona muy curiosa, pero hay recursos que son limitados y uno tiene que jugar con eso. Entonces, un poco lo que hice es, yo creo que ahí también la universidad y sí, las universidades juegan un gran papel, y yo soy de las más felices de haber estudiado en mi universidad, porque sí me dio la posibilidad de combinar ambas cosas. Yo dije: "Oye, quiero definitivamente estudiar ingeniería". Me encantaba el tema tecnológico desde ese entonces, me encantaba programar, me encantaba hacer desarrollo, me encantaba hacer simulaciones, que eran de las materias más difíciles, me encantaba optimización, me encantaban modelos probabilísticos, todo eso me gustaba mucho, era muy retador, pero me gustaba mucho, como de esas cosas que tú dices, uf, o sea, creo que estos son como mis herramientas que yo necesito para el futuro. Y en tercer semestre digo, voy a hacer doble con derecho. Y cuando digo voy a hacer doble carrera con derecho, fue una decisión, luego de haberla pensado mucho, pero fue una decisión pensada de esta manera, Karen. Fue una decisión que yo dije: "Okey, a mí me encanta crear soluciones y hacer cosas". Yo en ese momento estaba muy involucrada en hacer como soluciones para transformaciones sociales. La mayoría de las personas que hoy por hoy se involucran, o bueno, en su momento se involucraban, o tal vez que yo conocía en su momento, se dedicaban a temas sociales, por ejemplo, a ir a fundaciones o a temas públicos, que a mí lo público también me encantaba en su momento, ¿no? Yo eran, soñaba también eran muy amplios trabajar tus gustos en realmente. público, pero fíjate que era muy enfoque social, o sea, yo nunca pensé en trabajar en una empresa privada, no me lo imaginaba en su momento, no. Yo decía, en esos aspectos sociales, tú ves muchas profesiones o muchos profesionales que trabajan involucrados desde la perspectiva social. Entonces tienes antropólogos, de repente filósofos, muchos abogados, por supuesto, en temas sociales, pero no hay casi ingenieros. O hay, pero no es tan común ver ingenieros industriales particularmente enfocados en estos aspectos. Y entonces, claro, yo dije, yo creo que la ingeniería sí te da, o me daba, yo pensaba así, o sea, me daba herramientas, como es como si tú tuvieras un toolkit o una cajita llena de herramientas, entonces le metes Sí. herramientas de ingeniería, pero también consideraba y creía que tener conocimientos de derecho también me iba a ayudar muchísimo a poder entender esos aspectos sociales, que tal vez si yo en su momento hubiera considerado, no sé, desde el principio trabajar en una empresa privada o en sector privado,
tal vez no lo hubiera visto de esa manera. Yo decía, ok, del derecho te da a ti toda la habilidad y la autoridad para hablar de temas que la ingeniería no me va a dar nunca la autoridad para hablar de ciertos temas. Y en Colombia pasa algo muy particular, tal vez desde mi percepción, los abogados son muy respetados, les dicen doctores. Claro, de hecho pasa igual en Centroamérica, que realmente los abogados tienen como un plus solamente por la profesión, no necesariamente experiencia, trayectoria, no, simplemente la profesión te da un título inmediatamente, digamos, de autoridad. Algo que me encantaría como resaltar de lo que estabas mencionando es que sí veo súper claro y tal vez regresemos un poco atrás como para hacer la comparación. Tú, cuando empezaste a estudiar ingeniería, que tenías como 17, 18 años, quizás. Luego empezaste a estudiar derecho, digamos que a lo máximo tenías 19, pero sí veo que tenías súper claro qué podías sacarle de provecho a cada una de las profesiones, ¿no? Tú decías, de derecho puedo obtener cierta autoridad, de ingeniería, la metodología. ¿Crees que eso fue como una visión que actualmente se está cumpliendo, que sientes que en tu día a día no te equivocaste, o sea, que lo que tú ya percibías del entorno era correcto? Porque sí, sí me llama mucho la atención cómo nosotros mismos hacemos un análisis de esto puedo hacer, esto puedo mejorar, si me voy por este camino, si no me voy por este camino. Yo digo que hoy es muy fácil decirlo después de más de unos años, ¿no? Hoy es muy fácil decirlo porque es más fácil conectar los puntos hacia atrás, pero en su Claro, momento yo creo que fue una decisión muy apalancada en... Hay algo que a mí me acompañó y que yo recomiendo también mucho a todas las personas y es el coaching, ¿no? Hablar con las personas que ya han recorrido ese camino. Y yo creo que en ese camino yo fui muy afortunada de hablar con personas que ya habían recorrido un camino. Particularmente hay un profesor que me ayudó mucho a terminarme de decidir, que se llama Camilo Laya. Y yo creo que los ingenieros que me están escuchando de la Universidad de los Andes lo van a conocer. Y yo entré mucho en conflicto antes de tomar la decisión firmemente porque no te homologan nada. O sea, parece como si derecho e ingeniería fueran totalmente separados, mundos distintos. Había mucha gente que me decía, estás loca, te vas a gastar un montón de tiempo, vas a perder la beca, vas a perder como, o sea, defínete. No lo veían como algo tan positivo, decían como, ¿qué le pasa a esta mujer? Entonces, claro, entraba un poco en conflicto porque yo decía, primero, yo nunca había visto en su momento, no estaba tan marcado en ese entonces el camino de, oye, no sé, transformación legal. Sí, en ese entonces era, yo creo que, y hasta hace unos años era algo muy reciente, muy incipiente. Entonces, claro, para una persona era como el capricho de, ¿eres ingeniero o eres abogada? Y ok, esta persona particular, Camilo, un día, él trabajando también en estos temas, como consultor también desde la perspectiva de ingeniería, pero hacia sistemas sociales particularmente, me dijo, tú no estás loca. Y yo, okey. Y me regaló un libro, o bueno, me envió un libro que se llama Law as Engineering, que súper era, y ese libro particularmente mostraba, y yo creo firmemente en eso ya después de muchos años de ejercer la profesión, que la ingeniería y el derecho no son tan distintas. Al final, ambos resuelven problemas, resuelven situaciones. Tú como abogado resuelves situaciones de los clientes con base en un set de herramientas. Tú como ingeniero ideas soluciones, ¿sí? En otros aspectos también con otro set de herramientas. A la final, como lo que hay detrás es lo mismo, ¿no? A claro. la final depende más de las herramientas que tú tengas para poder solucionar problemas, para entrar en entender un problema complejo y desarrollarlo. Claro, hoy es fácil decirlo, pero en su momento sí fue un digamos, una decisión que fue muy acompañada y eso sí lo agradezco, y que fue una decisión que, yo creo que hasta hace unos 2 o 3 años dudaba específicamente de decir: "Oye, si hay un camino real, como mezclando estas 2 cosas, o tal vez no es tan tangible". ¿Qué creo hoy? Lo volvería a hacer. ¿Qué creo Estás, hoy? Lo estás volvería a hacer. convencida. Ya estoy convencida. Yo creo que he de tomar esa valentía de poderlo decir, porque es muy fácil decir como ingeniero a veces,
pues, bueno, normal, uno normalmente trabaja en ciertos sectores, ¿no? Como que uno está muy acostumbrado desde la carrera y desde la profesión de, si eres abogado, entonces trabajas como abogado, lo más normal es que te desempeñes como abogado, ¿no? O si eres ingeniero, lo más normal es que te desempeñes como ingeniero, tal vez en algunas áreas en sector privado, más que todo, o en áreas financieras, o en cadena de suministro, o en temas de producción, como que está Claro. muy, muy, muy Los marcado. los caminos muy, muy definidos por cuál es lo correcto, cuál es lo fijo, dónde vas a encontrar trabajo, dónde es fácil, estaba muy definido. Y veo Donde que haya recorrido el camino, lo diría sí, así. Claro, yo decía, pues hagámosle, yo empecé de hecho trabajando en investigación pública y en temas públicos, y ahí fue en donde empecé como a mezclar ambas cosas. Y yo decía, y cada vez que empezaba a mezclar o a hacer cosas desde ingeniería, pero con el conocimiento de derecho, entonces empezaba como a conectar mundos. Entonces mis amigos de ingeniería me pedían cosas de derecho y mis amigos de derecho me pedían cosas de ingeniería y empezábamos como a construir ese camino que hoy por hoy pues ya es muy claro, pero en ese entonces pues muchos me decían: "Te vas a morir de hambre, ni lo uno ni lo otro". claro, y posiblemente también las personas lo miraban como una indecisión, o sea, como lo miraban polos opuestos, más bien decían, no, no sabe qué quiere. Y qué importante, ¿verdad? No dejarse llevar como por los comentarios de que alguien te diga, puede ser en broma o en confianza, pero que alguien te diga, no, estás loca, no, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? Ya sabes, realmente te puede hacer un ruido mental y después hacerte dudar. Entonces, creo que en definitiva sí lograste tener a la vista cuál era tu objetivo. Claro, hoy suena fácil conectar los puntos, como mencionaba, pero a pesar de eso, creo que adentro de nosotros sí está como ese instinto, sí está la idea de, es que yo tengo claridad en que con ambas profesiones soluciono problemas, con ambas profesiones tengo un kit de herramientas. ¿Qué pasa si, que creo que es lo que tuviste, qué pasa si uno de estos kits de herramientas, que era más de crear algo nuevo, versus ir por el camino de lo que ya estaba creado? Creo que ahí también nace un poco el tema de la innovación, que actualmente estás full, full metido en innovación, en temas tecnológicos, legales, que creo que es ahí donde actualmente ya florece la planta, digamos, florece tus ideas y las metas que tenía antes. ¿Qué estás haciendo hoy que dices, wow, definitivamente tenía razón en la visión que tenía a los 20 años y, como tú dijiste, volvería a hacerlo, volvería a estudiar derecho y volvería a estudiar ingeniería? Yo creo que hoy por hoy nosotros estamos en una nueva revolución industrial apalancada por todos los avances tecnológicos que han sido impresionantes. Creo que somos de la generación que vivió esa transición de, okey, no estar en un mundo hiperconectado, no tener celular, tener computadora, en menos de 20 años ver cómo estamos haciendo agentes con inteligencia artificial, como incluso ya hay máquinas que te automatizan la mayoría de tu vida. Eso no está tan claro hace unos años. Algo que siempre, siempre, siempre va a estar vigente es que el ser humano siempre va a buscar evolucionar. Nosotros siempre estamos buscando cómo hacer las cosas mejor, siempre, siempre, siempre. Hay algo que la mayoría de personas cuando hablan de innovación piensan y es que piensan que innovación es únicamente hacer cosas con tecnología y no es cierto. Innovación puede ser hacer cosas de manera diferente, como decir, okey, si yo siempre, por ejemplo, he hecho un juicio, para ponerte un ejemplo, de Claro. cierta manera lo presento, pongo la guía, ¿qué pasa si eventualmente pienso en no decir los hechos al principio, sino irme con la conclusión, por ponerte un ejemplo, algo muy sencillo, y después desarrollar otro hilo que me lleve a otra conclusión? ¿O qué pasa si yo, por ejemplo, involucro algunos aspectos de teatro en un contrainterrogatorio? Se ha venido también viendo. Entonces, hacer las cosas diferentes, innovación también implica hacer las cosas diferentes. ¿Cómo logramos pensar en hacer las cosas mejor y, y apalancarnos de otras herramientas y de otras disciplinas que antes no habíamos considerado?
Y ahí es donde yo creo que hace total match y total sentido como esta visión de la caja de herramientas para poder hacer las cosas mejor y diferentes. Y mejor puedes verlo desde ambas, desde muchas perspectivas. Mejor puedes verlo desde más eficiente, desde reducir costos, no sé, hacerlo más rápido, desde incluso poder involucrar o poder generar mayor impacto en una comunidad o en una persona. Claro, Mejores lo puedes ver desde distintas perspectivas, desde el propósito que tú tengas, pero no siempre es necesariamente traer el último bot, implementar tecnología, hacer como las últimas transformaciones para realmente generar innovación. ¿cómo? Ahí es donde yo digo, conectan ambas cosas porque de una u otra manera, haber estudiado ingeniería me abre como, o sea, le puedo meter a mi cajita de herramientas para hacer las cosas mejor, o bueno, simplemente para hacer las cosas, un conjunto de herramientas que me ha permitido a mí ver caminos en donde tradicionalmente en el derecho no se veían. ¿Por qué? Porque agregué a mi caja de herramientas algunas otras consideraciones. Yo lo veo desde el lado desde la ingeniería, Cari, Sí, ¿no? Pero muchas personas lo ven desde el lado de la historia, desde el lado de la psicología, desde el lado de otras herramientas, desde el lado del diseño, que hoy por hoy pues también hacen parte de todo esta ola de innovación. claro. Y me quedo con la palabra tradicional. Vamos por ahí. Realmente el derecho ha sido una de las profesiones definidas y por costumbres muy tradicionales. ¿Cómo ha sido para estos equipos legales, los abogados en sí, que están acostumbrados a hacer algo de cierta forma porque tienen 20 años haciéndolo así? ¿Y qué ha sido para ellos enfrentarse hoy a la inteligencia artificial, a hacer las cosas de manera distinta? Como decía, innovación no necesariamente es tecnología, es hacer algo distinto. Entonces, tampoco es como que el abogado se tiene que asustar y salir corriendo, no. Simplemente creo yo que el mindset es, esto lo podemos hacer de otra forma. Podemos hacerlo más eficiente, automatizado. Mi pregunta sería, ¿cómo lo han tomado los abogados? Hace un camino difícil y yo, o sea, tal vez que lo veo desde, desde la transformación que ha sido hace 5 años, sí, 6 años, que igual es reciente, ¿no? Esto seguía siendo un reto y muchas personas decían: "¿Qué es eso?". O sea, ¿qué incentivo tú tienes para cambiar de una u otra manera si sigues ganando bien, sigues teniendo una buena profesión, sigues siendo respetado en tu carrera, para implementar como algunos cambios, ¿no? Además, yo creo que las personas siempre le tienen miedo o siempre hay como cierta incertidumbre alrededor del cambio. Claro, porque para nosotros, incluyéndome, para todos, para el ser humano, pues es mucho más sencillo estar en tu zona de confort que conoces, en esa zona de confort que dices, yo la conozco, yo la sé manejar, sé cómo controlarla, ¿no? Como estar en control de lo que tú haces, ¿sí? Em, pues claro, era muy poco, algunos pocos visionarios hablaban de estos temas de transformación, de innovación en el sector legal. Además, no son nuevos para otros sectores. O sea, uno ve normalmente en temas financieros, en temas de procurement, en temas de procesos, en temas comerciales, en marketing, desde hace muchos años como grandes olas de innovación. No es algo tan nuevo. Viene siendo más difícil, como lo decías, Cari, creo yo, en estas profesiones que son un poco más tradicionales, que tienen como también cierta autoridad, que tú dices, ok, no, espérate, derecho es una de las primeras carreras que surgió, Sí, sí. pues tiene que hacerse de cierta manera y tiene que respetarse mentalidad. Yo creo que hoy ya no hay manera de mantenerse en control. ¿Sí? A diferencia de hace unos años, en donde habían unos pocos visionarios que decían, oye, sí hace sentido empezar a transformar y que empezaron desde hace muchos años a empezar ese camino de transformación muy marcado y que hoy ya tienen un camino andado, ¿no? Porque no es un camino fácil, es un camino que toma tiempo y que toma tiempo también desarrollarlo. Hoy están preparados para las olas de innovación que vienen, ¿sí? Hoy yo creo que están preparados. Em,
Pero Que hoy siento yo, y a partir de los últimos 2 años, en donde yo te digo, hace 6 años hablar de esto era como súper innovador. Las personas decían, tal vez había mucha resistencia al cambio, había que hacer mucha evangelización de por qué esto versus lo tradicional. ¿Por sí, qué esto versus lo tradicional? Yo creo que hoy ya. Y gracias a los avances en la inteligencia artificial que hemos visto desde que finales de 2019, muy, muy, muy en boom, sí, desde 2022, 2023, pues ya no hay manera de quedarse quietos, y yo creo que cuando a ti ya el entorno te está empujando a cambiar, es donde cada vez más vemos como hay más personas interesadas en estas transformaciones, como hay más personas que les hace sentido y dicen, ah, sí, claro, aprender de algunas cosas de inteligencia artificial hoy es vital y va a ayudarnos a transformar nuestra práctica y va a ayudarnos a ser mucho más eficientes y va a ayudarnos a hacer las cosas mejor, con mejor calidad, a dedicar más tiempo a lo que yo quiero hacer, por ejemplo, frente a generar valor en el derecho. Para resumirte, que creo que me extendí, no, tranquila. es porque hace unos años, sí es bueno mencionar, nadie daba un peso, creo muy pocas personas daban un peso por hacer transformación en el sector legal, también por esa visión de que es un área de soporte, por ejemplo, en las empresas, a menos de que tú tengas tu firma particular, a menos de que tú tengas tu Sí, firma, que es el core del negocio, pues, digamos que no había tanta necesidad de verlo como desde el cambio. Yo creo que hoy ya con múltiples ejemplos y desde el ejemplo, que es como creo que por lo menos yo he tratado de construir y de mostrar, ¿no? Más allá de decir, sí, todo el mundo te puede decir, sí, es muy eficiente y todo el mundo hoy habla de inteligencia artificial, pero ¿cuántos te pueden mostrar resultados? Yo creo que es del ejemplo real y tangible. Muchas más personas se quieren sumar a esta ola de transformación legal que viene y que se está desarrollando hoy, se está desarrollando claro. hoy y se seguirá desarrollando los próximos años. Y me gustaría tal vez conversar desde el punto de vista de tu experiencia. ¿Has tenido alguna situación donde la persona está un poco en negación con implementar una solución tecnológica, pero que una vez que lo implementaron, una vez que vieron los resultados, su percepción haya sido, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado o al menos, ¿sabes qué? Tenías razón con todo lo que me decía antes de implementarlo, como para tener ese cambio de chip. Si he tenido, sí, y es la cosa que yo quiero hacer con cada persona, por lo menos, que me agarra el hilo y que dice, oye, sí, tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Que dice, sí, hagámoslo, invirtamos en esto, apostémosle a esto. Me ha pasado, es muy chistoso, me ha pasado con clientes y me ha pasado también en mi propia empresa, en donde trabajo. Entonces Okey. y yo creo que esto le pasa a cualquier profesión. Yo no digo como, ay, esto es Sí, particularmente. Yo sí, digo es cuando hay que jugársela para mostrar cosas nuevas, cuando tú muestras cosas nuevas y cosas que transforman, pues tradicionalmente ahí va a haber alguien que ponga resistencia, ¿no? Y que diga, oye, pero, o sea, demuéstrame efectivamente que esto sí no nos va a hacer perder, ay, yo qué sé, X un monto. X monto de dinero, ¿sí? Demuéstramelo efectivamente que esto sí, que por supuesto yo te lo puedo poner en contraste con otros ejemplos, en contraste con otros desarrollos, mostrarte, pero no es, y es como una semilla de satisfacción, no es hasta que eventualmente tú lo implementes, que tú vivas la experiencia, que vas a ver los resultados. Y lo que pasa tradicionalmente es que las personas confían con el ejemplo. A mí lo que me ha pasado particularmente en mi carrera es demostrémoslo así no sea para nadie, montémoslo y probémoslo y veamos si esto realmente tiene sentido o no. Si tiene sentido, mira, podemos lograr esto. Claro. ¿Quieres subirte al camino o no quieres subirte al camino? Sí, sí quiero. Listo. Hagámoslo y midamos entonces efectivamente si para ti también hace sentido o hizo sentido esta transformación. Entonces, ahí creo que la satisfacción es muy grande y buena parte de las personas que inclusive es muy irónico porque los más resistentes al principio, después terminan siendo los mayores promotores que uno tiene
en a el lo largo de proyecto. estas iniciativas, claro. Los más resistentes al principio, los que son Okey. más, perdóname la expresión, los que son más jodones, los que al principio dicen: "¿Sabes qué?", y te retan, te retan, Ajá. te retan. Las personas que son capaces de retarse, que además yo lo digo desde la perspectiva de como la persona que ejecuta o que desarrolla el proyecto, ¿no? La persona que te reta el proyecto, yo creo que son las personas que en principio están mucho más interesadas en que esto salga, pero adicionalmente son aquellas personas que una vez que sale el proyecto, entonces, y que sale bien y que se ven resultados de una iniciativa particular, son los que van a ser promotores incluso de nuevas iniciativas más adelante. Qué interesante, ¿no? Ese creo que es realmente el cambio de chip que sucede, que al final el mensaje es arriesgarse, o sea, subirse al tren, entrar al camino, avanzar en el camino, porque en definitiva ya muchas empresas, desde el punto de vista legal, ya están implementando tecnología y bueno, eventualmente las otras áreas, las profesiones ya lo han hecho y los resultados han sido notorios también. Entonces creo que ahorita en el mundo legal más bien tendría que ser la ola de, ok, ahora digamos, nos toca a nosotros, no nos resistamos, van a haber resultados, pero te puedo mostrar algunos ejemplos, pero también tienes que vivirlo. Creo que el mensaje al final es, tienes que experimentar este cambio en tu empresa, porque también creo, y tú me confirmas, cada experiencia en cada empresa es completamente distinta, los procesos son distintos, las personas, incluso las personas que aprueban son distintas o las soluciones también son distintas. Uno puede creer que necesito automatizar, no lo sé, el tiempo de vida de un contrato y tal vez no necesitas automatizar eso. Entonces, creo que al final del día, oye, tú, equipo legal, date el chance de automatizar tus procesos, no te resistas al cambio, ya es algo que está sucediendo. Sí, sí. Yo lo veo tal vez apalancado también desde mi propia experiencia, ¿no? Como conectando hilos, ¿no? Porque, claro, incluso para mí meterme en estas cosas era, ¿lo hago? Era retador, pero entonces al Sí, final uno siempre dice, no hay manera de avanzar si uno ni siquiera lo intenta, si uno no va habilitando esos caminos que uno quiere construir en la vida, ¿no? Entonces, tanto a lo personal como en la experiencia particularmente de las empresas. Entonces, en lo personal, no hay manera de que yo hubiera, por ejemplo, construido eventualmente una carrera en estas cosas si no hubiera habilitado los caminos para poder hacerlo, ¿no? Entonces se trata de conectar también y siempre aquí en estos procesos de transformación siempre hay tres componentes muy importantes. Por ok, supuesto, todo el tema de tecnología que hoy está muy en auge, está todo el tema también de procesos, de operación y está también todo el tema de las personas. No hay manera de hacer una buena transformación sin las personas que deberían hacer parte, que estén involucradas y que estén participando en esos procesos de transformación. Desde lo personal, tú lo ves muy desde habilitar caminos, desde el networking, desde crecer, desde apalancarte. Las personas siempre van a ser un componente esencial y ya para las empresas, ese habilitar camino es lanzarse. O sea, yo creo que la queja que yo siempre escucho es, oye, no tengo tiempo para hacer eventualmente las cosas. Yo creo que el trabajo de los abogados es muy, muy demandante, requiere bastante conocimiento, requiere bastante estudio, requiere bastante expertise también en la materia, ¿no? Porque al final eres es una profesión que está muy involucrada al servicio, ¿no? Y está muy involucrada también a la experiencia que tú puedes brindar con tu conocimiento y con tu experiencia, ¿no? Pero no puedes estar en todo. No puedes sí, estar en todo, no puedes estar en todo. Y este es un área, y lo voy a decir, de que esto no pasa casi en firmas, pero igual también se ve reflejado en firmas, pero también sí lo ves muy reflejado en abogados in-house, en empresas que están llenos de cosas por hacer porque nunca hay suficiente presupuesto para transformar legal. Hay suficiente claro. presupuesto para vender más, para invertirle a campañas de marketing, para invertirle al negocio, pero el presupuesto siempre es muy corto y muy limitado para las áreas legales, ¿no? Entonces ahí tú dices, oye, no es, listo, tú quieres mejorar esto, ¿no? Habilita el camino para hacerlo. ¿Cómo lo habilitas? Bueno, empezando a construir, metiéndote en la ola, empezando a construir ese tipo de soluciones, intentándolo. Por supuesto, aquí hay un tema, Cari, y es Sí,
El fracaso, o sea, el miedo al Nieto. fracaso siempre va a estar, ¿no? El miedo al error siempre va a estar, ¿no? Y a la final, yo también he tenido varios procesos de transformación personales y también con clientes que no han sido 100% exitosos. Y está bien, y están bien, y está bien porque de esos aprendizajes es que han salido posteriormente las mejores soluciones que yo he podido desarrollar a lo largo de mi carrera. Entonces, a la final es habilitar el camino y ver qué pasa, y ver qué pasa. Confiar, yo creo que también en la experiencia que han recorrido otros, ¿no? Ujú. Si esto, por supuesto, no es algo que otros ya no hayan hecho, procesos de transformación se han visto en múltiples, y lo hablamos, en múltiples sectores. Hoy Sí. por hoy es la ola de la transformación del sector legal, así es como lo siento yo. Bueno, si ya otros lo han hecho, si ya otros han habilitado camino y han tenido buenos resultados, obviamente con sus tropiezos, que hace que yo no eventualmente lo pueda desarrollar y también lo pueda lograr y pueda incluso llegar a establecer soluciones que puedan llegar a servirle a otros. Claro, me puedo arriesgar. Me quedo con esa frase de habilitar caminos, que aplica, como tú mencionabas, en el plano personal, que fue súper interesante la conexión y la conexión de hilos ahí, ¿no? En el plano personal, tú también te habilitaste caminos donde tuviste claro la conexión que podías hacer entre derecho e ingeniería. Y actualmente también estás en el proceso de habilitar caminos, tal vez ahora, digamos, no tanto a nivel personal, sino más bien hacerle ver a las empresas, hacerle ver a los clientes, oye, sabes que si vas a necesitar implementar tecnología, pero también tú necesitas habilitarte caminos, tu equipo legal necesita comunicarse. Creo que cuando mencionabas también el tema de los tres factores importantes en la implementación de tecnología y mencionabas como tercer factor, digamos, las personas. Sin las personas es súper difícil, decías, la implementación. Al final creo que también ellos tienen que habilitarse caminos, ¿no? Tienen que entrar a la ola de cambio de mindset, de, oye, ¿sabes qué? Tengo una gran cantidad de trabajo, no hay presupuesto posiblemente para contratación de personal. Es uno de los temas que los equipos legales dentro de la empresa se quejan, ¿no? No hay presupuesto, estamos dos personas, el gerente y, digamos, un junior, y están así como un sarro de expedientes atrás de ellos. Me quedo con la frase de habilitar caminos. Creo que es necesario que las empresas, los equipos legales, desde el punto de vista de las personas, vean la necesidad de darse el chance, ¿no? Darse la oportunidad de aventarse. Me gustó mucho, la verdad, la conexión de esa frase. Para ir finalizando, ¿qué crees que hace falta a futuro? ¿Crees que va a haber un cambio en el mindset a mediano plazo? ¿Crees que ya vamos por buen camino? ¿Crees que aún todavía falta más movimiento, más cambio de mindset? Esa es una buena pregunta, una buena pregunta. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero yo cada vez que pareciera como que hoy sí hay un cambio de mindset. Cada vez que entro a LinkedIn o a Instagram o a TikTok, me siento absolutamente abrumada y bombardeada de temas de inteligencia artificial. Y yo particularmente que estoy muy involucrada en el sector legal, pues veo mucha información masiva de transformación legal. Entonces, uno podría pensar, ¿no? Uno podría pensar que todos están cambiando el mindset, todos quieren ir hacia allá, todos quieren transformar. Lo logramos. Lo logramos, wow, ya, esta es la nueva era y hasta aquí llegamos, ¿no? Pero fíjate que ya en las conversaciones uno a uno, el reto sigue siendo el mismo. El reto de cambiar el mindset sigue siendo el mismo. Creo que todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por construir. Hay algo que yo siempre digo es ahora el momento de poderlo hacer y hoy por hoy tenemos un montón de herramientas, de nuevas herramientas que antes no teníamos para poder hacer transformación, pero creo que hay un reto muy grande, un reto muy grande en eso que nos falta y es justamente todavía trabajar con las personas. O sea, pareciese como si nosotros ya tuviéramos inventado múltiples desarrollos como humanidad, pero tuviéramos que aprender a gestionarnos a nosotros mismos para poder para poder de una u otra manera conectar también con esas transformaciones y con las nuevas tecnologías que están llegando a transformarnos. Entonces, sí, se ve muy tangible que pareciera
¿no? Como si es muy necesario, y bueno, ya hay varios términos acuñados para eso, em, que hablas de tecnología en el sector legal para sonar cool. Y creo que es crudo decirlo, yo sí suelo decir las cosas muy No, está bien, transparentemente, está pero bien. ya cuando entras en la misma conversación, ya yo sí creo que hay mucha más apertura de lo que lo había hace algunos años, pero todavía sigue siendo un reto desde cambiar el mindset, desde creer, desde confiar y por supuesto desde habilitar ese camino que permita iniciar a ese proceso de transformación. Hay algo que yo valoro mucho y es, yo creo que hoy por hoy hay muchos sponsors que no lo sabían anteriormente para iniciar esos caminos de transformación del sector legal. Hoy hay muchas más manos, eso sí lo reconozco, más allá de que haya mucho FOMO. Hoy hay muchas manos queriendo trabajar para esa transformación, viéndolo como algo relevante, mostrando casos, conectando también experiencias y creo que eso es clave. O sea, si yo puedo, por ejemplo, transmitir y compartir experiencias de transformación que ya he tenido, que a otros les sirvan, eso es clave para entre todos seguir construyendo este camino que nos atañe a todos y es hacer una mejor profesión legal para todos, para nuestros clientes, para nosotros desde nuestro desempeño profesional y también para poder apoyar incluso otras iniciativas que se están gestando independientemente desde el sector en el que te encuentres trabajando, ya sea sector público, desde gobierno, desde una firma, desde siendo un in-house o teniendo tu propio despacho. Yo sí creo que es muy lindo lo que se está gestando hoy, aún nos falta mucho, pero siento yo que hoy hay más caminos habilitadores, hay más personas habilitando esos caminos, lo cual es maravilloso para que todos podamos crecer también en conjunto en este tipo de temas. Gracias, Nichols. Creo que hiciste como también una breve conclusión, así que tal vez solo como para mencionar algunas frases o algunos temas que se me han ido quedando y creo que ha sido el resultado, lo positivo de esta sesión ha sido, bueno, habilitar caminos, creo que es mi nueva frase favorita. Y creo que el tema de conectar con las personas, definitivamente uno tiene que conectar con las personas en el plano personal, profesional. Tú lo mencionaste con, digamos, esta especie de coach o profesor Carlos, si no me equivoco, que fue para ti alguien muy importante cuando uno tiene dudas y qué más importante que en el plano profesional, ¿no? Que definitivamente uno dice, oh por Dios, si decido A o B, esto va a tener impacto a largo plazo, ¿verdad? Luego, en el plano de la profesión y de los cambios de implementación de tecnología, inteligencia artificial, realmente también necesitamos conectar con las personas para poder observar cuáles son esas mejoras que necesitamos como equipo y para poder familiarizarnos con la inteligencia artificial. En algún momento mencionabas algo como, y tal vez yo lo traduje así, pero fue, de pronto pareciera que la inteligencia artificial está lista para ser implementada o la tecnología está lista y nosotros como seres humanos no estamos listos. Entonces creo que esa es una gran lección que me llevo hoy. Realmente creo que, oye, sabes que la inteligencia artificial no está acá para empeorar la vida. Podemos traerla a nuestro equipo, podemos ayudarnos nosotros de ella y cuántos beneficios no tendríamos. Personas que están trabajando súper tarde y que tienen que sacrificar tiempos personales, pero oye, sabes que aquí hay herramientas que te pueden ayudar. Creo que esos son como los principales temas que me llevo, que era también el objetivo de la conversación, ¿no? Hacer esa unión en nuestras decisiones impactan profundamente nuestro futuro en sí y también nuestro entorno, también qué estamos haciendo para mejorar nuestra profesión. Definitivamente el mundo legal sí ha sido tradicional a lo largo de los años. Oye, ¿sabes qué? También nos llegó ahorita la ola de innovación. No te corres de la ola. En cualquier momento vas a necesitar unirte a la ola y surfearla, porque si no, te traga. Y O entras o te lleva, exacto, o entras, o la surfeas bien o mal, o te sí, lleva. sí, que al final, aunque la surfees mal, vas aprendiendo, ya sabes. Entonces, estás en el camino. Y bueno, creo que fue muy, muy, muy provechosa la conversación. Me encantó muchísimo. Sabes que acá tienes un espacio para seguir conversando.
Gracias. Y pues nada, si quieres para concluir, no sé, algún mensaje que quieras dejar. No, pues nada, agradecerte por el espacio. Creo que, y lo decía, hoy hay más sponsors de iniciar estos de manera conjunta, que es lo más bonito, de iniciar estos caminos de transformación que al final nos van a llevar al siguiente nivel a todos. Yo creo que lo resumiría en una frase y es poder seguir trabajando en conjunto por las iniciativas de transformación. Muchas personas piensan que iniciar, y voy en esto para cerrar, tal vez hay algo que no tocamos, pero que creo que también es relevante y es, se piensa como que esto de innovación suena lejano, ¿no? Suena costoso, suena difícil, suena, y creo que también es parte como de esa resistencia, ¿no? Sí. Suena costoso, suena difícil, suena tortuoso, suena doloroso, suena lejano para algunas personas y suena lejano para la profesión, ¿sí? Yo creo que hoy ya hemos logrado avanzar en eso, ya no suena tan lejano para la profesión, ya es muy normal hablar de innovación legal, así como hablamos de innovación financiera o hablamos de finanzas personales o hablamos de otro tipo de innovación en otras profesiones. Ya es algo incluso del día a día, pero no dejan de existir esas barreras de la de las personas de es costoso, es difícil, es algo que no te va a asegurar al 100%, por supuesto. Hay distintos casos que ya demuestran que es un buen camino que también se puede recorrer, pero creo, y me quedaría con este mensaje tal vez para los que lo escuchen, y es, ese camino es más fácil y es más bonito cuando se construye en conjunto con personas que ya lo han recorrido. Entonces, qué bonito que de la mano de este podcast se pueda crear esa comunidad y se pueda justamente seguir habilitando y seguir construyendo pues esos caminos, tanto para los que hoy están haciendo transformación como para los que quieren entrar también en esta ola y empezar y arriesgarse y habilitar ese camino desde la posición en la que estén. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Nicole, por la conversación. Me encantó. Gracias por compartir tu experiencia, tu trayectoria con tanta sinceridad. Muchas gracias a todos.